Hoy en Esto es otra historia nos venimos al campo, a la dehesa de Navalvillar de Colmenar Viejo, para sacar a la luz el Hollywood madrileño. Justo donde se rodó la gran batalla final de la película Espartaco, os vamos a contar otra guerra, la que mantuvieron el director de la película, Stanley Kubrick, y el actor protagonista, Kirk Douglas. Os voy a contar la relación que existe entre las películas del oeste que todos conocemos y la verdadera historia de la conquista del oeste. Aquí en la Ermita de los Remedios les voy a contar cómo se rodó la película del mío Cid y qué mal se llevaban Charlton Heston y Sofía Loren. Hay muchísimas anécdotas, no se la pierdan. En la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios conoceremos los detalles de la ajetreada vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Soy Carmen Sánchez Risco. Soy David Botello y esto es otra historia. Hoy en Esto es otra historia nos traemos nuestras bicis bolonas al campo, a la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo está situado en la cuenca alta del Manzanares y se llama así porque, según parece, había un señor mayor que tenía colmenas aquí en la zona. Colmenar Viejo es un pueblo muy campero. ¡Olé! Muy ganadero. ¡Olé! Muy de yacimientos arqueológicos. ¡Olé! Y muy, pero que muy de cine. ¡Ole, ole y ole! Aquí en Colmenar se han rodado más de 200 películas, casi nada. Por aquí han pasado mitos de carne y hueso como Sofía Loren, Charlton Heston, Clint Eastwood, Orson Welles, Kirk Douglas o Stanley Kubrick, y leyendas de la historia universal como el Cid campeador, Alejandro Magno, la conquista del oeste o ese pueblo mítico, glorioso y universal que fueron los visigodos. Vamos a buscar los lugares donde se rodaron estas películas para contaros toda esta historia. ¡Empezamos! Soy la vaca Paca y esto es otra historia. Este campo abierto tan escarpado, tan infinito, tan Hollywood en Madrid es la dehesa de Navalvillar. En esta pradera la liaron parda un montón de esclavos sublevados a las órdenes de un tal Espartaco. Los esclavos en realidad no eran esclavos, eran actores encabezados por Kirk Douglas y dirigidos por Stanley Kubrick. ¿Y cómo llegaron Kirk y Stanley y todos sus actores hasta Colmenar para hacer ese pedazo de película? Kirk Douglas se lió la manta a la cabeza para rodar Espartaco, por lo que viene siendo un berrinche. Pues sí, porque Kirk estaba convencido de que lo iban a llamar para hacer Ben-Hur, que iba a ser el peliculón del año. Lo que pasa es que por mucha confianza que tuviera en sí mismo, esta vez el rollo New Age no le funcionó y los productores llamaron a Charlton Heston para que se metiera en la piel de Ben-Hur. Kirk se enfadó tanto que dijo, ¿con qué esas tenemos? Pues me voy a montar yo una peli de romanos que lo va a petar. Compró los derechos de la novela Espartaco y se convirtió en el productor de su propia peli. Pero antes de hablar del fatídico rodaje de Espartaco, vamos a conocer la historia de este esclavo que volvió loco al Imperio Romano. Espartaco era un tipo fornido que allá en tiempos de los romanos, cuando era jovencito, se alistó como legionario. Un día se le cruzaron los cables y desertó, pero no tuvo suerte porque le pillaron y le mandaron como esclavo a una cantera de yeso. Como era fortachón y tenía ahí experiencia con las armas, un mercader le dio futuro como gladiador y dijo, me lo quedo. Aquella era la época en la que los romanos disfrutaban como locos del deporte nacional, las luchas de gladiadores. Espartaco acabó en una escuela de gladiadores que había en Capua, que era el no va más. Su método de entrenamiento era tan bueno que de allí salían los mejores gladiadores del mercado. A Espartaco esto de darle matarile a sus compañeros o exponerse a quedarse medio muerto matado en la arena, pues como que no le hacía mucha ilusión. Cuenta la leyenda que un buen día, luchando en la arena, Espartaco reconoció a su hermana entre el populacho. Se dio cuenta de que su hermana tenía un trabajo de migrante al servicio de la legión, ya me entendéis, y ahí fue cuando dijo, se acabó. Puso pies en polvorosa, puso en marcha un levantamiento en toda regla y puso patas arriba al Imperio Romano. Consiguió arrastrar a 70 gladiadores en su fuga, le dieron pal pelo una y otra vez a las legiones y se hicieron fuertes en el cráter del Vesubio. Acababa de empezar una sublevación popular sin precedentes
que aterrorizó a la mayor potencia del mundo antiguo. Espartaco y sus 70 gladiadores habían puesto en marcha la primera gran revolución social de la historia. Miles de esclavos, ladrones y campesinos descontentos se unieron a él y Espartaco se montó con ellos un gran ejército. Bajo su dirección, el ejército de proscritos derrotó a 2 generales romanos y conquistaron todo el sur de Italia. Los romanos, mientras tanto, recibían estupefactos todas las noticias que llegaban desde el sur. Espartaco se convirtió en un gran problema. La economía romana dependía en gran parte de los esclavos y claro, si se te rebelan 30.000, pues el PIB se te pone hecho un asco de la noche a la mañana. Roma encargó la tarea de acabar con Espartaco a su hombre más rico, Marco Licinio Craso. A quien dice que de su nombre viene la expresión Craso error. Craso se obsesionó con derrotar a Espartaco y se fue a por él con todos sus efectivos. Se cuenta que una vez, para frenar el avance de los esclavos, cavó un foso muy profundo. ¡Craso error! Espartaco reunió todo el ganado que pudo, les colocó antorchas en los cuernos y los lanzó contra los romanos. Los romanos pensaron que eran los esclavos y se fueron a por ellos. Y así los esclavos tuvieron tiempo de escaparse por otra parte. ¡Craso error! A lo tonto, Espartaco y su ejército de esclavos vencieron 9 batallas contra los romanos. Y entonces empezaron los problemas dentro del ejército de los esclavos. Espartaco sabía que no podía mantener por mucho tiempo una guerra de desgaste contra el poderoso ejército de Roma. A estas alturas lo único que quería era huir hacia el norte, mezclarse con los bárbaros de allí y que le dejaran en paz. Pero por desgracia la mayoría de su tropa de esclavos no pensaba igual. Querían hacer frente al ejército romano y descargar contra él su odio vengativo. Este grupete se separó de Espartaco y fueron aniquilados por los romanos en la primera batalla. Espartaco ya no tuvo tiempo de cruzar los Alpes. Craso le sometió a una guerra sin cuartel. Espartaco y sus esclavos aguantaron durante 2 años, hasta que los 2 ejércitos se vieron las caras en la batalla de Apulia. Craso había reunido 6 legiones perfectamente organizadas. El choque final dejó sobre el campo de batalla más de 60.000 esclavos muertos. Otros 6.000 fueron crucificados a lo largo de la calzada que unía Capua y Roma. El cuerpo de Espartaco nunca se encontró, ni entre los caídos en batalla, ni entre los crucificados. Su valor y su carisma le han otorgado un puesto de honor entre los grandes personajes de la historia. Pues Espartaco es una película que se hizo por celos, porque Kirk Douglas estaba convencido de que le iban a dar el papel de Ben-Hur, pero como no se lo dieron, dijo, ah sí, pues ahora yo con mi productora me voy a montar una película de romanos que os vais a quedar todos contra la pared. Y esa es la razón por la que compró la novela de Howard Fast, que era un tipo comunista que en Estados Unidos prácticamente no le dejaban hacer nada, ni escribir ni nada, y era un pedazo de novelón de este porte. Y le llamaron a él para hacer el guión, pero claro, no se apañaba el hombre. Y entonces Kirk Douglas, ya en jefe, en productor, contrató a Dalton Trumbo, que también estaba con este lío del Comité de Actividades Americanas, que también estuvo en la cárcel por la caza de brujas, y entonces fue él el encargado de ese novelón hacerlo un poquito más asequible, ¿no? Trumbo fue uno de los, bueno, el más importante de todos los que fueron encarcelados en la caza de brujas. Estados Unidos, 28 de octubre 1947. 10 hombres, guionistas y directores de Hollywood declaran ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Son los 10 de Hollywood, perseguidos por el senador McCarthy, que les acusa de pertenecer al Partido Comunista. El primer acusado es Dalton Trumbo. Durante el juicio dice que se niega a declarar o a delatar a sus compañeros. Los 10 de Hollywood acaban pasando un añito en la cárcel por desacato al Congreso estadounidense. Pero el castigo va mucho más lejos. McCarthy les mete en una lista negra que prohíbe a los estudios contratarles. En la caza de brujas del senador McCarthy también fueron acusados de ser antiamericanos Humphrey Bogart, Gregory Peck, Frank Sinatra y Kirk Douglas. De propina se censuraron 30.000 libros, entre ellos Robin Hood y la novela Espartaco de Howard Fast, en la que se basó la peli. Trumbo siguió escribiendo guiones, los firmó con seudónimo y los vendió de extranjis por 4 perras. Sorprendentemente, o no, Trumbo ganó 2 Oscars en esta época oscura. Uno por Vacaciones en Roma, la película que convirtió en una estrella a Audrey Hepburn. Y otro 3 años después por El Bravo, firmado por un tal Robert Rich. Cuando Deborah Kerr pronunció su nombre como ganador del Oscar,
nadie sabía quién era. Al día siguiente se descubrió que no existía ningún guionista con ese nombre. Semanas después, Trumbo denunció en una entrevista a la CBS que la industria se había aprovechado durante muchos años de las listas negras. El mundo del cine descubría así los penosos efectos secundarios de las listas negras. 3 años después, durante la época de Espartaco, la cosa de las listas negras todavía no se había resuelto. Trumbo no iba a figurar en un principio en los títulos de crédito para nada, porque estaba proscrito por la caza de brujas. Lo que pasa es que, como Kirk Douglas quería lo mejor de lo mejor, pues le contrata a él y luego ya veríamos lo que pasaba con los títulos de crédito. Y engaña más o menos a la crème de la crème de los actores del momento, a Laurence Olivier, a Charles Laughton, a Peter Ustinov, a Tony Curtis, más o menos los lía, a cada uno le manda un guión distinto con más trozo para convencerle un poco de que acepte alguno de los papeles, y a partir de ahí también busca un director que en aquel momento estaba muy en boga, que era Anthony Mann, que hacía unos westerns maravillosos y que aquí le recordamos siempre pues porque fue el marido de Sarah Montiel durante muchos años. Pero ahí con Anthony Mann la cosa no funcionó muy bien, porque él estaba muy acostumbrado a las pistolas y a los sombreros y a los caballos, pero lo de los romanos no lo terminaba de entender muy bien y no duró demasiado tiempo en la película. Como Anthony Mann finalmente abandona el rodaje, Kirk Douglas llama a su amigo, entre comillas, Stanley Kubrick, que había hecho con él Senderos de Gloria y había sido un éxito increíble unos años antes. Llega Kubrick y lo primero que dice es que no le gusta el guión y que hay que volverlo a hacer, y Trumbo se pone de los nervios. Y al haber recibido todos los actores un guión distinto, pues resulta que, claro, eso es una fuente inagotable de problemas, porque, oye, que me has quitado una frase. Dice, no, es que esta frase era mía. Se empezaron a pelear entre ellos. Fue un rodaje muy complicado, muy de estar enfadados, Charles Laughton era de los que decía cada 5 minutos, me voy de la película y además te demando, Kirk Douglas. Al final Peter Ustinov se ofreció, o se medio ofreció, o Kirk Douglas le dijo, échale una mano a Charles Laughton, escribid entre vosotros más o menos los párrafos de cada uno. Total, que al final contribuían ellos también al guión de esta película, que ya tenía pues 4 guionistas, Fast, Charles Laughton, Peter Ustinov y Dalton Trumbo. Total, que con eso iba a haber obviamente un follón importante, porque ¿quién aparecía al final en los títulos de crédito? Uno no podía, y los otros 3, ¿por qué no aparecía Laurence Olivier? Un follón de 1000 demonios. Total, que al final decide Stanley Kubrick que es el que va a firmar el guión, con una absoluta falta de solidaridad con todo el mundo. O sea, vale, que nadie lo firma, pues ya lo firmo yo. Y entonces eso a Douglas le sentó francamente mal, y fue ahí un poco para darle en las narices a Stanley Kubrick, pues le dijo, mira, Trumbo va a firmar el guión de la película, a fin de cuentas es suyo, si la liamos parda con lo de la lista negra, la liamos, y ahí fue donde se acabó, porque fue Douglas el que se empeñó en poner el nombre. Cuando todo el mundo vio que el nombre había aparecido, pues de alguna forma finalizaba ese periodo tan negro de la historia de los Estados Unidos. Bueno, en la batalla, que es el sitio en el que estamos, Kirk Douglas le pidió prestado al ejército español 8.500 soldados, y la única pega que puso Francisco Franco en aquel momento fue que no se viera morir a ningún soldado español. Extras de Colmenar Viejo, pues 5.700 o por ahí más o menos habría, que les daban comida, que les daban la bebida, y además les pagaban 100 pesetas, que era 4 veces más de lo que se cobraba habitualmente en aquellos días. Bueno, es un rodaje, el de Espartaco, maravilloso para contar. Debió de ser muy doloroso de vivir. Soy Juan Luis Álvarez, soy crítico de cine, y esto es otra historia. Hasta. Poco. Away. Stand. Hasta. Come by. Here. Good girl. Poco. Away. Lie down. Esto es una exhibición de pastoreo que venimos desarrollando sobre todo con los colegios, y bueno, lo que queremos es acercar sobre todo a los chavales el medio rural, el campo. Colmenar es un pueblo con mucha tradición ganadera, y de ahí tenemos una raza autóctona de ovejas en peligro de extinción, que es la raza churra colmenareña, que es con la que hacemos las exhibiciones. Right, Coco.
¿Qué queremos ver? Que pues, lo importante que es un perro para un pastor, porque si yo le doy órdenes y me obedece, pues al pastor le va a quitar mucho trabajo. La perra se llama Casta, yo soy Fran y estas son las ovejas de Colmenar. Soy la oveja periquita y esto es otra historia. En estos parajes tan imperiales, tan anchas Castilla, tan madre mía, vaya terrenaco, se rodó la versión de Alejandro Magno protagonizada por Richard Burton. Alejandro Magno, o Alejandro III, o Alejandro el Grande, fue un personajazo histórico de los que hacen época, nunca mejor dicho. En menos de 10 años consiguió forjar, madre mía de mi madre, un imperiaco que iba desde Grecia hasta la India. A él le debemos la fundación de Alejandría, la cultura helenística y un historión top para quedar muy bien en las cenas con los amigos. Alejandro Magno nació en Pela exactamente más o menos en el 300 y pico antes de Cristo. Era hijo de papá Filipo II de Macedonia y de mamá Olimpia. Bueno, esa es la versión oficial, porque si lo que iba diciendo por ahí mamá Olimpia era cierto, el verdadero padre de Alejandro era el mismísimo Zeus. Cuando papá Filipo se iba a batallar, Alejandro se quedaba de rey de Macedonia, y eso que solo tenía 16 añitos. Con 18 añitos ya se iba a las batallas, a guerrear, y dicen que era muy bueno, que ayudó a ganar alguna que otra. Cuentan que a la vuelta de una de estas batallas, papá Filipo II pasó de mamá Olimpia y se casó con una señorita de muy buen ver que se llamaba Eurídice. En una reunión familiar, el tío de Eurídice se pasó de copichuelas y se le ocurrió decir que por fin Filipo podría tener descendencia de pura sangre macedonia. A Alejandro, que escuchó el temita, todo esto le sentó muy malamente, así que se levantó, se fue a por el tío de su madrastra y le tiró la copa a la cara. Papá Filipo, en modo cabreo, desenvainó su espada contra su propio hijo, Alejandro, y bueno, como también iba cargadito, pues se cayó al suelo. Alejandro, que era un tipo brillante, pronunció entonces una frase de esas que pasan a la historia. He aquí al hombre que se prepara para cruzar Europa y Asia y que no es capaz de pasar de una mesa a otra sin perder el equilibrio. ¡Zasca! Por si las moscas, Alejandro tuvo que salir por patas con mamá Olimpia hasta que a papá Filipo le dieron matarile. No queda muy claro qué pasó exactamente en este crimen. Hay quien dice que fue un noble cabreado por iniciativa propia. Hay quien dice que mamá Olimpia estaba detrás del asunto. Y hay quien dice que el que movió los hilos del cotarro fue el propio Alejandro. ¿Quién sabe? El caso es que Alejandro acabó sentado en el trono de Macedonia y se le metió entre ceja y ceja montarse el imperio más grande de la historia. Alejandro Magno, rey de Macedonia, quería crear el imperio más grande de la historia. Papá Filipo le había preparado para reinar y guerrear a tutiplén. Del resto de su educación se encargaba un señor muy listo que se llamaba Aristóteles. Para empezar con su imperio, Alejandro se dedicó a someter a los pueblos de Macedonia que, aprovechando la coyuntura de la muerte de Filipo, se habían venido arriba. Cuando acabó con los macedonios, Alejandro decidió que iba a conquistar el imperio persa, unos tipos que llevaban años haciendo pupita a los griegos. Y funcionó. Sus tácticas de guerra eran tan buenas que él estaba ahí. Venga a ganar batallas y batallas y batallas. Así conquistó Siria, Fenicia, Egipto, Mesopotamia y por fin Babilonia, la capital de Persia. Con tanto ganar, Alejandro se vino arriba, se proclamó emperador y siguió batallando. Llegó hasta la India, venció a los indios en un pispás y quiso seguir más allá. Lo que pasa es que sus tropas estaban un poquito agotaditas y le dijeron: hasta aquí hemos llegado. Cuando Alejandro Magno llegó hasta la India, sus generales se negaron a seguir, así que decidió volverse a Babilonia y tomarse las cositas con más calma. Cuando paró, miró a un lado, miró al otro y se dijo: madre mía de mi madre, cómo me gustan las cositas buenas de estos pueblos orientales, oye. Pensó que a lo mejor era buena idea unificar todas las culturas de su imperio y empezó a organizar bodas entre macedonios y persas como si no hubiera un mañana. Hasta él mismo se casó con dos princesas orientales, que para eso era el emperador. Hizo carreteras a cascoporro.
levantó grandes templos, Construyó barcos como para una boda. fundó unas 70 ciudades a las que llamó Alejandría. Vamos, que lo del ego lo llevaba bien, ¿eh? Cuando estaba a punto de llegar a los 33 añitos, estaba en un banquete ahí por todo lo alto. Se le fue la mano con las copichuelas, como casi a todo el mundo en esta historia, y empezó a sentirse muy malamente. Poco después, tras una agonía de 10 días, le dio por morirse. Hay quien dice que murió de las fiebres del Nilo. Hay quien dice que fue por una pancreatitis. Y hay quien dice que sus oficiales, hartos de tanta guerra, le vieron matarile envenenándole. Vaya usted a saber. Su imperio no le sobrevivió. Sus generales se lo repartieron en pedacitos. Uno de sus generales, el que se quedó con Egipto, fue el tatarabuelo de Cleopatra. Alejandro se convirtió en un mito militar que inspiró las grandes gestas de los conquistadores de todos los tiempos. Y a lo tonto se convirtió en un icono cultural que puso en marcha la civilización helenística. Casi nada. Soy Eugenio. Silvia. Y Pepe. Del restaurante de la Ermita de los Remedios. Y esto es otra historia. Estas parameras tan extensas, tan despobladas, tan castellano nuevas, fueron el escenario de películas del oeste a cascoporro. A los señores de Hollywood les pareció que esta dehesa se parecía mucho al lejano oeste y se montaron aquí un poblado vaquero. Con su oficina del sheriff, su establo, sus ranchos, su estación de diligencias, su barbería, su fuerte del séptimo de caballería y su salón del oeste. El decorado sirvió para dar vida a peliculones tan míticos como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, o El bueno, el feo y el malo. Gracias a estas películas podemos decir que Clint Eastwood es Clint Eastwood. En los años 70 la producción de películas bajó, el cine dejó de ser rentable y los decorados se tiraron o se perdieron. Hoy quedan algunos restos desperdigados por toda la dehesa. Y esta casa de Parada en el infierno, una película de Víctor Matellano que se rodó aquí en 2016. Una pena porque todo esto podía ser un parque temático para cinéfilos. En fin, mucho mucho spaghetti western, muchas pelis de indios, de vaqueros, pero ¿qué sabemos realmente de la conquista del oeste? Cuando los Estados Unidos, lo que se conoce como Estados Unidos hoy, se separan ya por fin de los ingleses, dicen, aquí nos quedamos, esto es nuestro, viven en una zona muy pequeñita entre el Atlántico y los Montes Apalaches. De los Apalaches al Pacífico, toda esa extensión, vivían los indios, 4 millones de indios. Estaban de los indios de la pradera, los comanches y los sioux. Había más, esto es lo más conocido. Los del suroeste, que eran los navajos y los apaches. Hay más tribus. Digamos que cada uno tenía su manera de vivir, su cultura, pero todos tenían en común una cosa. No existía la propiedad privada. Bueno, entonces, claro, todo ese territorio queda libre y empiezan a llegar los pioneros, es decir, tramperos, exploradores, comerciantes, y hay una época en la que se llevan bien con los indios. Hay mucho espacio, no pasa nada, yo te entiendo, tú me entiendes, es la famosa época de David Crockett. ¿Os acordáis ese gorrito con la cola de mapache que todos queríamos tener en casa? Entonces, ¿qué pasa? Que los nuevos Estados Unidos dicen, oye, pues vamos a quedarnos con estas tierras por la ley. Y de repente se quedan con todo. Esto a los indios, ¿tú crees que le parecería bien? Y se unen por primera vez, crean la primera alianza india y batallan. Batallan a nivel, digamos, de... Pierden. Empiezan las reservas indias. Entonces el Estado americano nuevo dice, chicos, sois malos, os mete una reserva. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos solucionado el problema de los indios y tenemos un montón de tierras. ¿Qué hay que hacer? ¡Colocarlas! Es la época de las caravanas que quieren llegar a conquistar el oeste. Pero ojo, 20 kilómetros al día. Si hacemos así una media rápida, si querías llegar hasta California, pues podías tardar como 6 meses. Esa época, como te podría decir yo, pues de 7 novias para 7 hermanos, donde se hacían estas casitas y yo decía, oye, voy a hacer una casa, que me ayuden, y venían todos los colonos y te ayudaban. Ay, pero no todo va a ser felicidad en esa época, porque mira que se llevaban bien, no había problemas con los indios, etc. Aparece oro en California, la famosa fiebre del oro, hasta 80.000 personas buscadores de oro que llegan de golpe en un solo año. También era la época de los famosos vaqueros. ¡Hey, away, caballo silver! ¡Hey, soy! ¡Quieto! Eran los vaqueros que llevaban desde Texas, que era la zona de los grandes ranchos, las vacas a Kansas. 30 años duró la vida de los vaqueros, que parece que siguen existiendo y siguen viviendo, porque se convirtió, gracias al cine, en personajes
emblemáticos, personajes legendarios. Pero no todo iban a ser caballos. Llega la etapa del ferrocarril y eso es una desgracia para nuestros amigos los indios, porque empieza el exterminio de los bisontes. Hay que alimentar a los trabajadores del ferrocarril, se matan a los bisontes. Pero después yo creo que ya se matan a los bisontes un poco en plan, como sabían que era la base alimentaria de los indios, dicen, y si nos cargamos un poquito más de bisontes y también nos cargamos de paso a los indios, fijaos, mediados del siglo XIX hay 60 millones de bisontes. Finales del siglo, ¿cuántos pensáis que hay? 1000 bisontes. Y pensabais que ya le había pasado de todo a los indios con el ferrocarril, que venía más gente, con que le maten la comida, con que les echen de sus tierras. ¡No! Atención, resulta que se descubre oro en las montañas sagradas de los Sioux, en las Black Hills. Mira, que te echen de tus tierras, que te quiten la comida, pero con tus muertos, por mis muertos no te metas. Aquí los indios vuelven a juntarse. Cuidado, Toro Sentado consigue unificar a un montón de tribus, Sioux, Arapahoes, Cheyennes, y se enfrentan al 7º de caballería. Y aquí viene una de las historias más conocidas y mogollón de películas que se han hecho sobre la famosa batalla de Little Big Horn, pequeño gran cuerno. Gran cuerno que le metieron al señor Custer porque se creyó que como eran indios que iban a ser tontos. Les ataca y los indios le atacan y ahí sí que murieron con las botas puestas. ¿Pero quién? Los rostros pálidos. Chan, chan, chan. Esto lógicamente le sienta fatal al gobierno, que obliga a rendirse a todos los indios y les deporta a la reserva. Venga, a beber agua de fuego y no molestar, ¿no? Ahora, las luchas indias terminan definitivamente cuando el jefe apache Jerónimo se rinde definitivamente y ahí, digamos que puede terminar la conquista del oeste. Lo que no sé es si Jerónimo firmó la rendición fumando la pipa de la paz, pero yo te doy la pipa de la paz para fumar. Soy Sergio Paz, no fuméis, soy actor y esto es otra historia. En esta misma dehesa tan cinematográfica, tan llena de piedras, tan de tiempo inmemorial, está el yacimiento arqueológico de Navalvillar. Son los restos de un pueblo visigodo, conjunto de viviendas del siglo VI-VII. Entre los restos de los restos apareció un objeto que podría cambiar una parte importante de nuestra historia. Pero antes de meternos en este berenjenal, lo suyo sería contar qué pintaban aquí los visigodos. En el siglo V, Hispania estaba dominada por una Roma que ya no era lo que había sido y que llevaba muy malamente envejecer. En medio de esa crisis llegaron a la Hispania romana dos pueblos germánicos y uno que venía del Cáucaso. Eran los suevos, los alanos y los vándalos. Llegaron dando tales mamporrazos a los romanos que empezaron a llamarles bárbaros. Como a los bárbaros les gustó lo que vieron en Hispania, decidieron quedarse. Los romanos pensaron que una mancha de mora con otra mora se quita y pidieron ayuda a otro pueblo germánico para quitarse de en medio a los bárbaros. Los muchachos de este pueblo germánico se hacían llamar visigodos y vivían a las orillas del Danubio. El trato era venir hasta aquí, derrotar a los bárbaros y devolver el territorio a los romanos. Las vacaciones se les alargaron y se quedaron en Hispania 3 siglos de nada. Como se quedaron tanto tiempo, adoptaron algunas costumbres de los hispano-romanos que ya estaban aquí. Se pasaron del arrianismo al catolicismo. Crearon su propio derecho germánico basándose en el romano. Y permitieron los matrimonios mixtos con los hispano-romanos. Cuando se las prometían muy felices, llegaron los musulmanes. Les gustó lo que se encontraron en la Hispania visigoda y decidieron quedarse. Cuenta la leyenda que los musulmanes pudieron haber venido como resultado de una venganza entre los visigodos. Pero para entender todo este asunto tenemos que conocer a Florinda, la cava. Florinda la Cava era la hija de don Julián, el conde de Ceuta, y era una mujer guapa, pero todo guapa.
Don Julián decidió enviarla a la corte visigoda de Toledo para que recibiera la mejor educación posible. Don Rodrigo, el rey de los visigodos, tuvo un cupidazo de padre y muy señor mío en cuanto vio a la muchacha. Para terminar de arreglar las cosas, Florinda se fue a dar un baño con sus doncellas y no se dio cuenta de que don Rodrigo estaba ahí, en modo voyeur. Si don Rodrigo se había quedado topicueto viendo a la chica vestida, al verla desnuda se quedó ya lo que viene siendo ultra topicueto. Haciendo total abuso de su poder como rey, don Rodrigo se aprovechó de Florinda. Florinda, utilizando un código secreto de última tecnología, le mandó a su padre un huevo podrido. El conde don Julián, no preguntéis cómo, entendió perfectamente lo que significaba aquel huevo podrido. Se mosqueó tanto que se montó una flota, la llenó de tropas musulmanas y la mandó a conquistar Hispania. Los musulmanes vencieron a los visigodos en la batalla de Guadalete. Ese fue el principio del fin del reino visigodo. Hay quien duda de la versión de Florinda la Cava y dice, no te creas que ojo, que esto no cuadra, que es que algo huele a chamuscona y que eso no puede ser el desencadenante de la conquista. Estos señores consideran que todo comenzó cuando murió el penúltimo rey visigodo, Vitiza. Sus seguidores, los Vitícers, nombraron rey a su hijo Agila, que tenía 10 añitos. A los demás nobles visigodos la sucesión les sentó fatal y decidieron colocar a dedo en el trono a don Rodrigo. La cosa se complica cuando los Vitícers acusaron a don Rodrigo de haber dado matarile a Vitiza. Como os podéis imaginar, entre los Vitícers y los Rodríguez se monta una guerra civil entre visigodos. Ahí ya entra en juego don Julián, el conde de Ceuta, el padre de Florinda la Cava, la del huevo podrido. Bueno, pues los Vitícers cruzan el estrecho, van a visitar a don Julián y le convencen de que se una a ellos. Don Julián se pone la camiseta de los Vitícers, se monta una flota llena de tropas musulmanas y ¡ala!, a guerrear contra los Rodríguez. Los musulmanes vencieron en Guadalete, les gustó lo que vieron en España y decidieron quedarse. Así llegaron hasta Colmenar Viejo, se relacionaron con los visigodos y dejaron en una de estas casas un misterioso objeto. Era un euro de aquellos tiempos, un dirham omeya, una moneda árabe del año 711, el año de la conquista. Una moneda que puede cambiar la manera de entender la llegada de los musulmanes. ¿Pero qué diablos hace un dirham en un yacimiento visigodo? ¿Estamos ante la vivienda musulmana documentada más antigua de la península ibérica? O quizá esa moneda es una prueba de que visigodos y musulmanes mantuvieron relaciones comerciales. Vamos, que tenían buen rollito. Como no sabemos de qué va todo esto, lo mejor es que hablemos con un experto. Estamos sentados precisamente en los cimientos de una aldea del siglo VII hasta la primera mitad del siglo VIII y una aldea ciertamente interesante en el sentido que sus habitantes tuvieron contacto con esas primeras aportaciones musulmanas que cruzaron el estrecho y vinieron pues con su cultura. Ese dirham que está acuñado en Siria hacia el 710-711, que aparece como consecuencia de esos contactos con esta nueva cultura musulmana, no nos lleva necesariamente a explicar que hay un intercambio comercial en ese sentido. Al fin y al cabo es solamente una moneda, pero nos está diciendo efectivamente que lo que tenemos es esa comunicación con estas nuevas comunidades, ¿no? ¿Qué hacían aquí? Trabajando la metalurgia del hierro. No sabemos exactamente si están haciendo armas, si están haciendo un tipo de herramientas, y concretamente tenemos uno de los hornos donde ellos trabajaban. A medida que vamos excavando también, pues lo que nos vamos encontrando son los enseres, los cacharros, los materiales que en su marcha tranquila, porque fue un abandono tranquilo, pues ya no necesitaban y se han dejado. Y que de alguna manera nos indican cuándo empezaron a vivir aquí, pero también cuándo abandonaron estos espacios. Hemos empezado un libro, pero un libro gordo, de esos de petete, extraordinario, una enciclopedia, y solamente hemos abierto la primera página. Y sabemos que hay muchísimas hojas que están por descubrir y están aquí en el centro de la Comunidad de Madrid. Me llamo Fernando Colmenarejo, soy arqueólogo, técnico de cultura del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Os invito a seguir participando y trabajando en esta maravillosa aventura, porque la verdad es que esto es otra historia. Pues lo mismo que hemos estado antes hablando del mundo de los vivos, pues ahora estamos hablando del mundo de los muertos. Estamos en la necrópolis también visitable de Remedios. Lo que tenemos aquí son una arquitectura funeraria, que son lo que se llaman cistas, una fosa,
esa fosa la revisten con lajas de piedra y una vez que entierran a esa persona, lo que hacen es colocar 1 o 3 losas para cubrirlo. Es una población joven, unos 30 individuos aproximadamente. Los grupos de edades oscilan entre los 17 y los 35 o 40 años. ¿Qué hacen aquí? Pues con toda seguridad esto forma parte de un ritual que está en torno a un lugar de culto. El lugar de culto es el que ocupa hoy el santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Por lo tanto, debajo de los cimientos de la ermita ahora de Nuestra Señora de los Remedios, tendríamos la basílica en torno a la que se inhumaba esta población de época hispano-visigoda. Este portalón tan clásico, tan vistoso y tan espadaña pertenece a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Igual alguno lo habéis reconocido porque formaba parte del escenario que recreaba el monasterio de San Pedro en la mítica película El Cid. Los protas eran Charlton Heston y Sofía Loren y la dirigía Anthony Mann, casi da. Para contar la vida de película de Rodrigo Díaz de Vivar se contrató a cientos de colmenareños. Se les convocaba para ir al rodaje a la manera más española, en los bares y con un bando municipal. Lo que más expectación suscitó en este rodaje fue ver a esas dos grandes estrellas, Charlton y la Loren. Así podían comprobar in situ cómo era aquella relación, porque por lo que se cuenta, ese rodaje fue un infierno. Mira, había un productor rumano que estaba afincado en España, que se llamaba Samuel Broston. Un día se le ocurre hacer la adaptación cinematográfica de uno de los poemas célebres llamado El Cantar del Mío Cid. Charlton Heston tuvo la posibilidad de entrarse y meterse en la piel del personaje. Félix Rodríguez de la Fuente fue el que enseñó e instruyó a Charlton Heston con el mundo de los halcones. Luego, el que le enseñó a montar a caballo fue un jefe de la Policía Armada, Jesús Luque. Y luego, el que le enseñó, o lo entrenó, o lo ayudó mucho para el tema de las espadas, fue un torero. O sea, que más español imposible, Domingo Ortega. Hay muchísimas anécdotas, sobre todo con la pareja en cuestión, que era nuestra queridísima y divina Sofía Loren. Sofía Loren justo venía de batir un récord de ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood en la historia. Ganó $1 millón en esta película. Y eso no sería problema si no fuera porque el Charlton Heston ganaba menos. Y lo que complicó aún más la relación entre ambos es que el primer día en que Sofía Loren se vistió de Jimena y apareció en el plató, todo el mundo quedó boquiabierto, obviamente era una belleza deslumbrante, la cámara la quería, todo el mundo la quería, tanto que el director le dio más escenas, más protagonismo, y entonces Charlton Heston dijo, a ver, ¿cómo se llama la peli? ¿El Cid o Jimena? Tan mal se llevaban que le faltó poco para tirarse los trastos a la cabeza. Y pasó lo que ocurre en estas películas donde hay conflicto entre los protagonistas, que hay que doblar las escenas en donde trabajan juntos, ¿no? Hubo que buscar una doble de cabello para Sofía Loren, un doble de pecho peludo de Charlton Heston, o sea, fue muy capilar el asunto. Lo consiguieron, rodaron escenas, pero todavía quedaban escenas importantes donde tendrían que estar juntos. La gota que colmó el vaso fue cuando Sofía Loren un día hizo esperar a todo el rodaje, a todo el equipo, 4 horas cuando habían terminado. Para irse estuvo esperando 4 horas, Charlton Heston dijo se terminó, no hablo más, no le dirijo más la palabra. Lo gracioso es que la última escena que le quedaba después de eso era cuando el Cid ya estaba muerto. O sea que, salvo que se tratara de Walking Dead y saliera ahí un Cid zombie, no tenía que hablar con ella, ¿no? O sea que ese no hubo problema. Bueno, aquí en Colmenar estuvieron 7 días de rodaje. Se rodaron 5 secuencias, 3 de ellas eran solamente configuración. La escena de la ermita de los Remedios fue la última que rodó Sofía Loren en la película. Pero si hablamos de una gran superproducción tenemos que hablar de dinero. ¿Cuánto costó esta película? $6 millones, que entonces era muchísimo dinero. ¿Y cuánto crees que recaudó? En Estados Unidos solamente 26 millones de euros, o sea que mal no le fue. El fan absoluto, que es una de las películas favoritas de él, de esta película, ¿sabes quién es? Martin Scorsese. Él considera que es la mejor película de época que se hizo en la historia del cine. Tanto es así que fue uno de los precursores, uno de los que impulsó y llevó adelante la restauración de la peli. Esta peli además tuvo como particularidad no solo que demostró que España entera es un gran plató de cine, uno de los mejores del mundo, sino que también sirvió como inspiración para el turismo, es decir, promovió muchísimo el turismo hacia España. Hizo mucho bien las películas de Hollywood a lo que es el turismo español, a que conocieran toda esta historia. Maravillosa película, divino el lugar, divina la ermita. Yo soy Luis Cao, soy actor y esto es Otra Historia.
En la vida real, el Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar y casualmente nació en Vivar, a 10 kilómetros de Burgos, allá por el año 1050. En aquella época reinaba Fernando I de León y cuando le dio por morirse, el jaleaco que se montó entre sus hijos fue todo un culebrón. Así por resumir, los 5 hijos de Fernando estaban todos muy picados porque su padre había repartido el reino entre ellos al morir. Se enzarzaron en una guerra civil y se fueron matando los unos a los otros. El Cid luchaba al lado de Sancho II, que a pesar del numeral, era el primer rey de Castilla. A Sancho le moló tanto Rodrigo que le nombró alférez y le puso el mote de campeador. Al final Sancho murió y la corona de Castilla acabó de chiripa en la cabeza de Alfonso VI, que era el más canalla de los hermanos. Por muy nuevo rey que fuera, Alfonso VI tenía al Cid más quemado que un casting de Masterchef. Dice la leyenda que cuando Alfonso VI se proclamó rey, el Cid se puso farruquito, le cantó las 40 y le obligó a jurar que no había matado a su hermano Sancho. Alfonso VI le echó del reino y dicen que cuando iba camino del destierro, los castellanos decían: ¡qué buen vasallo, si hubiera buen señor! En aquella época lo único que tenía que hacer para ganarse un nombre y para ganarse la vida era dar mandobles a diestro y siniestro con la tizona. Total, que se puso al servicio de los reyes de Zaragoza, que eran musulmanes. En aquel tiempo no había tanto remilgo con que los reyes fueran moros o cristianos, les valía con que pagaran bien. Como ganó varias batallas, los zaragozanos empezaron a llamarle Sidi, Sidi, que en árabe quiere decir señor. Con este don de lenguas que siempre nos ha caracterizado a los castellanos, Sidi se convirtió en Cid. Luego ayudó a parar el avance de los almorávides. Alfonso VI le perdonó y le dio tierras a cascoporro. El Cid le consiguió nuevos tributos, le volvió a perder el respeto a Alfonso VI y por lo que se ve le dejó plantado en una batalla. Alfonso VI le volvió a desterrar y ahí ya el Cid habló él consigo mismo y se dijo: Rodrigo, esto se acabó. A partir de ahora me hago autónomo y voy por libre. Y así a lo tonto conquistó Valencia. Se declaró independiente. Se puso el título de príncipe don Rodrigo. Se montó un señorío que pudieran heredar sus hijas, doña Elvira y doña Sol. Y le dio por morirse de muerte natural, porque lo más natural cuando tienes cierta edad es morirte. Su leyenda dice que ganó una batalla después de muerto, pero su leyenda es mucho más que eso. Su vida y sus hazañas se contaron ahí a bombo y platillo en el Cantar de Mío Cid, que es el cantar de gesta más importante de la literatura española. Y se fue convirtiendo en el arquetipo del alma castellana. En el héroe medieval por excelencia. En el héroe de la Reconquista. En el héroe legendario. En el héroe romántico. En el héroe nacional. En Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid campeador. Y esto no da para más. Os esperamos en la próxima ruta de Esto es otra historia, aquí en Telemadrid. Oye, ¿y no deberíamos terminar como en las pelis del oeste? Ah, pues vale. Desenfunda, nena.